Bueno, en el Classroom les acabé de subir dos archivos, un PDF con la norma internacional de simbología, ¿no es cierto? Eh, Identificación de simbología e instrumentación para la parte de procesos industriales, ¿no es cierto? Que creo que usted ya la conoce, ¿sí? Que es esta norma ISA. Pronto Natalia pues no la conoce, entonces vamos a explicarle de qué trata esa norma, ¿vale? En, ustedes saben que en procesos industriales pues hay unos diagramas esquemáticos, ¿no es cierto?, que se utilizan para identificar cómo va a ser el proceso, ¿no es cierto?, productivo o el proceso eh, como tal. Y para eso hay un estándar internacional que es el que les compartí, con el cual se especifica los símbolos y la manera como se deben realizar esos diagramas, esos esquemáticos, ¿no es cierto? Hay varios tipos de planos o de diagramas, ¿no es cierto? Está este, que es un diagrama de instrumentación, y entonces cada uno de estos símbolos corresponde a un componente o a un equipo, ¿no es cierto? O a un elemento, eh, y cada uno de estos textos, pues, nos indica algo en particular en ese proceso, ¿no es cierto? Por ejemplo, este símbolo que está acá, marcado con la letra P1, Natalia, ¿a qué se te parece? ¿Qué puede ser eso? Sí, ¿qué crees que es eso? ¿No? Y esto que está aquí con T1, ¿qué crees que puede ser? ¿Tampoco? Démosle ideas a la compañera. Ustedes que ya manejan la norma, ¿esto qué quiere decir? ¿Esto qué es? Eso que está marcado aquí como T1. Un tanque, ¿no es cierto? ¿Un tanque de qué? ¿De qué puede ser ese tanque? De almacenamiento, ¿no es cierto? Usualmente esta norma aplica para procesos industriales que están automatizados, ¿no es cierto? Entonces son procesos que son de producción continua, 24 horas ahí trabajando, ¿no es cierto?, por lotes, y que están controlados de manera automatizada por equipos que están conectados a un computador, ¿no es cierto? Y entonces se va monitoreando el funcionamiento de esa planta de producción. Entonces, claro, son producciones muy grandes, ¿sí? Normalmente, bueno, también se puede hacer para producciones pequeñas, pero usualmente son para plantas industriales en donde los procesos de producción son muy grandes. Entonces, esto usualmente representa un tanque de almacenamiento de producto, materia prima o producto procesado. Este símbolo que indica LT, ¿qué quiere decir? Bueno, la simbología normalmente está marcada, denominada en inglés, ¿no es cierto? La mayoría de los componentes de la norma está en inglés, entonces estas son las iniciales de un transmisor de nivel, ¿no es cierto? Un level transmisor, ¿no es cierto? Entonces esto es un sensor de nivel por alto y por bajo, es decir, un sensor de nivel cuando el tanque está lleno y cuando el tanque está vacío, ¿sí? Y esto es una bomba de traslado, una bomba que lo que hace es que traslada el material que está aquí en el tanque y lo va moviendo alrededor de una línea de producción, ¿sí? Una línea de proceso. Entonces, esta bomba tiene unas señales de inicio y parada, ¿no es cierto?, para que inicie la bomba y para que pare, que están controlados por una serie de instrumentos, ¿sí? Digamos que esto lo que le da una idea al instrumentista o al ingeniero es cómo se va a montar ese proceso, ¿sí? ¿Qué componentes debe tener ese proceso, ¿no es cierto? Hay otra serie de diagramas que se pueden hacer, como este que es el diagrama funcional. Entonces aquí explica ya a nivel funcional cómo es ese proceso.
o este que es el diagrama eléctrico, el esquemático de cómo es la instalación eléctrica de esos componentes que están ahí. Miren que estos diagramas usualmente son diagramas en 2 dimensiones que se pueden hacer en AutoCAD, ¿no es cierto? Hay programas para hacer esos diagramas y ya viene con la simbología hecha, pero cuando no tenemos la licencia o cuando no tenemos ese programa, lo podemos hacer directamente en AutoCAD. La simbología no la vamos a dibujar desde cero, vamos a aprovechar una librería que ustedes ya tienen, entiendo que ya ustedes la han creado desde el programa de Visio de Office, ¿no es cierto? Y pues con la ayuda del instructor Walter, él me compartió ese archivo comprimido en donde están ya los dibujos de cada uno de esos símbolos, ¿no es cierto?, en AutoCAD. Lo que vamos a hacer nosotros es tomar esos símbolos y convertirlos en bloques dinámicos. Un bloque dinámico, ¿para qué sirve en AutoCAD? Sirve para agilizar el proceso de dibujo, ¿no es cierto? Y de incorporación de esos símbolos en el diagrama. Entonces, vamos a mirar acá cómo están esos símbolos. Y la idea es que ustedes van a crear entonces su librería de bloques dinámicos con esos símbolos para luego hacer un diagrama de procesos e incorporar esos bloques dinámicos, ¿sí? Para utilizar entonces la librería deben descargarla, ¿no es cierto? Descargar el archivo comprimido y luego descomprimirlo, extraerlo acá para que les quede aquí los archivos y vamos a utilizar los que están en AutoCAD, los que dicen DWG. Entonces vamos a abrir. ¿Por cuál podríamos empezar? Instrumentos. Empecemos con el de válvulas. A ver, vamos a abrir el de válvulas. Sí, ahí solamente le di a abrir archivo. Listo. Entonces miren que el archivo de válvulas tiene acá ya los símbolos que se utilizan para los diferentes tipos de válvulas, ¿no es cierto? Cada uno de estos símbolos representa un tipo de válvula en ese tipo de procesos. Pero normalmente uno las agrupa de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, bueno, estas particularmente no recuerdo qué tipo de válvulas son. No sé si son de diafragma o si son de mariposa. Estas son de bola. Este es un cheque. Y esta es solenoide. Ok. Pero todas son de bola. Listo. Sé que todas estas las podríamos agrupar en un solo tipo de válvulas, ¿cierto? Digamos que físicamente son de este tipo. Digamos que esa sería una válvula de bola manual, ¿cierto? Que es controlada de forma manual. ¿Y la automatizada cómo sería? Neumática, solenoide. Claro, entonces mecánicamente la válvula internamente es de bola, pero va conectado a un
actuador, que es un actuador eléctrico, ¿no es cierto? Que es este que está acá. Y este actuador lo que hace es que hace mover aquí internamente la ola y le da el paso o cierra el paso del material alrededor de esta válvula. Este es el componente automatizado, este es el componente que se va a controlar, ¿sí? Y esto puede ser, normalmente estos componentes son eléctricos, ¿no es cierto? Neumático. Ajá. Ok. Ok. Cinco. Este. Ok. Sí, aquí, claro, en esta norma, acá está una tabla donde dice qué es cada uno de los símbolos, ¿no es cierto? Cada uno de los símbolos. Entonces, lo que no sé es, bueno, aquí hay símbolos eléctricos, ¿cierto? Sí. Sí, porque son muchos símbolos y la agrupación ya depende de cómo organicen ustedes, claro, y depende de qué tipo de símbolos necesiten, ¿sí? Porque no en todos los planos se necesitan todos los símbolos. ¿Sí? Entonces agrupemos esto. Normalmente, ¿cómo funciona un bloque en AutoCAD? Un bloque es un dibujo que se puede incorporar dentro del mismo dibujo o se puede crear como un dibujo externo y lo puedo traer, lo puedo importar a mi dibujo, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy trabajando en otra pestaña, yo podría pasar este dibujo acá simplemente copiándolo, ¿no es cierto? Aquí con las opciones de control C y control V. Eso es copiar y pegar, pero ahí no estoy haciendo un bloque. Ahí simplemente estoy copiando un archivo, un dibujo de un lado a otro. ¿Sí? Copiándolo de aquí y pegándolo acá. Señor. Ajá. Sí. Sí, me lo tengo marcado acá. Sí.